Mike Tyson caminaba por la calle, disfrutando del cálido aire de la tarde. No tenía prisa, simplemente avanzaba a su propio ritmo, observando cómo la vida transcurría a su alrededor. Un poco más adelante, escuchó el sonido tenue de un niño murmurando, el suave tintineo del metal, esos ruidos frustrados que surgían cuando algo simplemente no funcionaba. A medida que se acercaba, vio a un niño, de unos 10 u 11 años, agachado en la acera junto a una bicicleta vieja y golpeada. La rueda trasera estaba torcida, la cadena se había salido y los dedos del niño estaban manchados de grasa mientras intentaba, sin éxito, arreglarla. Su rostro estaba fruncido en frustración, sus manos tiraban de la cadena solo para que ésta volviera a soltarse. Con un resoplido, murmuró algo por lo bajo y dejó caer los brazos en señal de derrota. Max se detuvo a unos pocos pasos, observando por un momento. Había visto esa determinación antes, esa terquedad de querer arreglar algo por uno mismo, pero dándose cuenta poco a poco de que quizás necesitabas un poco de ayuda. Sonrió levemente, esperando a ver si el niño seguiría intentándolo, pero cuando escuchó un frustrado, «Hombre, ¿por qué esta cosa estúpida no funciona?», supo que era el momento. «¿Necesitas ayuda?», preguntó con calma, dando un paso adelante. El niño levantó la mirada, dispuesto a rechazar la oferta, pero en cuanto sus ojos se posaron en Mac, su boca se abrió ligeramente en estado de shock. Parpadeó un par de veces, como si estuviera asegurándose de que no estaba imaginando cosas. Porque el hombre que se ofrecía a arreglar su bicicleta era Mike Tyson. Mike Tyson caminaba por la calle, disfrutando del cálido aire de la tarde. Era uno de esos días tranquilos, de los que no tienes prisa, sin ningún lugar al que ir, solo avanzando a tu propio ritmo y viendo el mundo pasar. Un poco más adelante, escuchó el tintineo del metal, el sonido de algo que hacía ruido, seguido de un suspiro frustrado. Unos pasos más y vio la fuente del problema, un niño, de unos 10 u 11 años, agachado junto a su bicicleta, con las manos cubiertas de grasa y el rostro fruncido en concentración. La bicicleta no estaba en buen estado. La rueda trasera parecía desalineada y la cadena se había salido por completo. El niño trabajaba en ella con esa terquedad que Mac reconocía, no era del tipo que pedía ayuda fácilmente. Tiraba de la cadena, intentaba colocarla en los engranajes, pero en cuanto la soltaba, ésta volvía a salirse. Gruñó, se limpió la frente con el dorso de la mano, dejando un rastro de grasa en su piel, y murmuró algo exasperado por lo bajo. Max se detuvo a unos pasos de distancia, cruzando los brazos mientras observaba. Había visto esto antes, la determinación, la negativa a rendirse, la frustración silenciosa que crecía con cada intento fallido. El niño estaba cerca, pero no lo suficiente, y Mac conocía demasiado bien esa sensación. Esperó un momento, dejando que el niño intentara resolverlo, pero cuando escuchó un frustrado, «Hombre, ¿por qué esta cosa estúpida no funciona?», supo que era el momento. «¿Necesitas ayuda?», preguntó con calma, dando un paso adelante. El niño se sobresaltó levemente, levantando la vista como si estuviera listo para rechazar la oferta, pero entonces vio quién estaba frente a él. Su boca se entreabrió, sus manos se quedaron suspendidas en el aire, y sus ojos se abrieron con incredulidad. Parpadeó una vez, 2 veces, como si estuviera asegurándose de que no estaba viendo cosas. Porque el hombre que se ofrecía a arreglar su bicicleta era Mike Tyson. Jason había estado concentrado en su bicicleta por tanto tiempo que cuando la voz lo interrumpió, casi no procesó lo que estaba pasando. Esperaba a algún adulto cualquiera, tal vez un vecino, tal vez alguien diciéndole que se apartara, quizás solo un transeúnte con un consejo no solicitado. Lo que no esperaba era esa voz profunda y familiar, la que había escuchado en películas, entrevistas y, por supuesto, en los cuadriláteros de boxeo. Levantó la mirada, parpadeando contra la luz del atardecer, y por un momento, su cerebro se negó a conectar los puntos. Allí, de pie, con los brazos cruzados, observándolo con esa calma paciente que solo alguien que lo ha visto y hecho todo podría tener, estaba Mike Tyson.
Los dedos de Jason, aún cubiertos de grasa, flotaban inútilmente en el aire, como si hubieran olvidado lo que se suponía que debían hacer. Sintió que su boca se entreabría ligeramente, pero no salieron palabras. Por un segundo, todo lo que pudo hacer fue quedarse mirando, porque ¿cuáles eran las probabilidades? Llevaba los últimos 20 minutos luchando con la cadena de su bicicleta, maldiciendo por lo bajo, cubierto de sudor y suciedad, y ahora, de entre todas las personas posibles, Mike Tyson estaba parado frente a él preguntándole si necesitaba ayuda. El primer instinto de Jason fue la incredulidad. Su mente intentaba darle sentido a la situación. ¿Era un doble? ¿Su cerebro le estaba jugando una mala pasada? Pero no, la voz, la postura, la leve sonrisa que parecía estar esperando su reacción, todo era demasiado real. Esto realmente estaba pasando. Parpadeó otra vez, intentando articular palabras, pero su cerebro aún no cooperaba. Mike, aún observándolo, soltó una leve risa. ¿Estás bien, chico? Jason finalmente logró tragar saliva y asintió, aunque su cuerpo seguía sintiéndose extrañamente congelado. Sí, sí. Solo que, miró su bicicleta, sintiéndose de repente ridículo por cuánto tiempo había estado luchando con ella. Es solo la cadena. Sigue saliéndose. Mac dio un paso más cerca, agachándose a su lado y echándole un vistazo rápido a la bicicleta. A ver. Jason se echó un poco hacia atrás mientras Mac alcanzaba el pedal y lo giraba, observando cómo la cadena saltaba pero no lograba engancharse bien. Le dio un pequeño movimiento a la rueda trasera, probando la tensión, y asintió para sí mismo. Sí. ¿Llevas mucho tiempo usándola? Jason asintió rápidamente. Sí, era de mi hermano. Me la dio, pero ya es algo vieja. Mac murmuró en comprensión, limpiándose los dedos en los jeans antes de alcanzar la cadena con cuidado. Sí, suele pasar. Tienes que mantener esto limpio, hombre. Si se acumula mucha suciedad, la grasa se espesa y lo siguiente que sabes, empieza a resbalarse como ahora. Jason observó atentamente, aún sin asimilar del todo que Mac Tyson estaba agachado junto a él, hablándole casualmente sobre el mantenimiento de bicicletas. Mac ajustó la cadena, intentando colocarla de nuevo, pero justo cuando parecía que lo había logrado, volvió a salirse. Soltó un pequeño suspiro y sonrió con diversión. Bueno, esta tiene algo de pelea en ella. Jason sonrió. Te lo dije. Mientras Mac trabajaba, sus dedos moviéndose con una facilidad práctica, hubo algo en ese momento que se sintió familiar. Habían pasado décadas desde la última vez que había arreglado una cadena de bicicleta, pero la memoria muscular seguía ahí. Recordó su infancia en Brooklyn, montando su propia bicicleta vieja y sintiendo esa misma frustración cuando la cadena se salía en mitad del camino, dejándolo varado a cuadras de casa. Recordó a los chicos mayores enseñándole a arreglarla, a girar la rueda trasera justo de la manera correcta para conseguir la tensión adecuada, a abrirse paso entre la mugre hasta lograr que volviera a su sitio. Él había sido como este niño una vez, sentado en la acera, con las manos cubiertas de grasa, mirando un problema que parecía más grande de lo que realmente era. ¿Y ahora? Ahora era él quien estaba ayudando. Curioso cómo funciona la vida. Mientras Mac seguía lidiando con la cadena, el cerebro de Jason finalmente empezó a ponerse al día con la realidad y el shock inicial comenzó a desvanecerse. ¿Entonces, de verdad solías andar en bicicleta? Preguntó, todavía observando cada movimiento de Mac. Mac soltó una risa. Hombre, ¿qué crees? No siempre anduve en limusinas. Jason sonrió con incredulidad. Sí, pero, o sea, estabas boxeando, ¿no? No tenías tiempo para cosas como esta. Mac asintió, limpiándose los dedos en los jeans otra vez antes de ajustar ligeramente la rueda trasera. Sí, pero seguía siendo un niño. Todo el mundo montaba en bici. Así era como nos movíamos. Si no tenías una, estabas atrapado.
Jason asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Mac giró el pedal una vez más y, esta vez, la cadena se enganchó. La vio girar un par de veces, asegurándose de que estuviera estable, y luego se echó un poco hacia atrás. Listo, pruébala ahora. Jason dudó un segundo, luego agarró el manillar y presionó el pedal. La bicicleta avanzó suavemente, la cadena permaneció en su lugar. Dio una vuelta rápida por el estacionamiento, probando los frenos, antes de regresar a donde Mac estaba de pie. «¡Ey, funciona!» Mike asintió. «Te lo dije, hombre. Solo necesitabas un poco de paciencia». Jason sonrió, mirando su bicicleta como si fuera nueva otra vez. Por primera vez en la última hora, Jason ya no estaba frustrado. Sus manos seguían cubiertas de grasa, pero ahora no se sentía como un desastre, sino como una prueba de que había arreglado algo. Bueno, en su mayoría Mac lo había arreglado, pero aún así, había aprendido algo. Se limpió las manos en sus pantalones cortos y miró a Mac. «Gracias, de verdad». Mike se encogió de hombros. «No es nada. Hay que pasar el conocimiento». Jason asintió, todavía sonriendo. «Sí. Tiene sentido». Jason pasó la pierna por encima de la bicicleta, preparándose para irse, pero luego se detuvo. Me llamo Jason, por cierto». Mike sonrió. «Un gusto, Jason». Jason dudó un segundo y luego agregó. «Eres genial, hombre». Mike rió. «Sí, tú también, chico. Ahora vete a rodar antes de que la vuelvas a estropear». Jason sonrió y se alejó. Mientras Jason pedaleaba por la calle, seguía echando vistazos a su bicicleta, esperando que la cadena se soltara otra vez. Pero no lo hizo. El paseo fue suave, los pedales giraban sin resistencia y, por primera vez en mucho tiempo, no estaba preocupado por que se rompiera en cualquier momento. No se trataba solo de la bicicleta. Se trataba de saber que podía arreglarla. Y tal vez, la próxima vez, ni siquiera necesitaría ayuda. Mac vio al niño desaparecer calle abajo, luego se limpió las manos en sus jeans una última vez y siguió caminando. No había pasado nada grandioso. No había cámaras, ni multitud, ni un momento viral. Solo un niño, una bicicleta y un poco de paciencia. ¿Y para Mac? Eso era más que suficiente. Jason agarró el manillar de su bicicleta, con los dedos aún un poco pegajosos por la grasa que se había limpiado antes. La cadena estaba de vuelta en su sitio, la rueda estaba firme, pero por alguna razón, dudó antes de impulsarse. Tal vez porque, durante la última media hora, cada vez que intentaba montar, algo salía mal. Tal vez no confiaba del todo en que la bicicleta realmente estuviera arreglada. O tal vez, solo tal vez, era el hecho de que Mac Tyson, el Mac Tyson, estaba justo ahí, mirándolo, con los brazos cruzados, esperando a ver si el chico se lanzaría o si tendría que intervenir de nuevo. Jason miró los pedales, tomó una respiración profunda y presionó con su pie derecho. La bicicleta rodó hacia adelante con suavidad, sin tropiezos, sin que la cadena se soltara, solo un movimiento limpio y sin esfuerzo. Pedaleó otra vez, un poco más fuerte esta vez, y las ruedas giraron con facilidad, como si la bicicleta nunca hubiera estado rota. Esperaba que algo saliera mal, casi anticipaba ese frustrante momento en el que la cadena se soltaría otra vez, pero no pasó. Siguió pedaleando, ganando velocidad, deslizándose por la acera como si nunca hubiera tenido problemas con ella. Al principio, Jason mantuvo un ritmo lento, todavía esperando que algo fallara. Pero cuando se dio cuenta de que la bicicleta iba perfectamente bien, se inclinó un poco hacia adelante, apretó el manillar con más fuerza y aceleró. Presionó más fuerte los pedales, sintiendo el movimiento suave de la cadena sosteniéndose firme, las ruedas girando sin resistencia. Había estado usando esta bicicleta durante meses, pero en este momento se sentía como nueva, como si acabara de salir de la tienda. Tomó una curva,
probando cómo respondía, y luego presionó los frenos suavemente para asegurarse de que todo estaba en su lugar. Era perfecto. Regresó hacia donde estaba Mac, que seguía observándolo, tranquilo, como si hubiera sabido todo el tiempo que esto iba a funcionar. Jason derrapó hasta detenerse a unos metros de él, plantando ambos pies en el suelo para estabilizarse. Miró la bicicleta, luego a Mac, y después de nuevo a la bicicleta. Hombre, es como si fuera otra bici. Mac asintió, con los brazos aún cruzados, la sombra de una sonrisa en la comisura de los labios. Te lo dije. Solo necesitaba el arreglo correcto. Jason se quedó ahí un segundo, aún agarrando el manillar, sintiendo algo que no había sentido desde que la bicicleta empezó a fallar semanas atrás. Confianza. Antes, cada vez que montaba, tenía esta molesta sensación de que algo iba a salir mal. Ahora, eso ya no estaba. No tenía que estar revisando la bicicleta a cada rato, no tenía que sentir la frustración acumulándose, no tenía que preocuparse de que un mal pedaleo lo arruinara todo otra vez. Sabía que estaba funcionando, y eso lo cambiaba todo. Mac debió notar algo en su expresión porque dejó escapar una risa leve y señaló la calle con la cabeza. Vamos, llévala a dar una vuelta de verdad. A ver si aguanta. Jason no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se impulsó y comenzó a pedalear, esta vez sin contenerse, sin preocuparse, solo avanzando. El viento golpeó su rostro mientras ganaba velocidad, deslizándose suavemente sobre el pavimento, con los neumáticos zumbando al agarrarse al suelo. Hacía tiempo que no montaba así, sin dudar, sin pensarlo demasiado, solo disfrutando la sensación de moverse hacia adelante. Se inclinó un poco, probando su equilibrio, luego tomó una curva con las manos ligeras sobre el manillar. Por primera vez en semanas, no estaba pensando en arreglar la bicicleta, no estaba pensando en que estaba mal, no estaba pensando en que podía romperse después. Solo estaba montando. Jason siguió adelante, dando la vuelta a la manzana, pasando por las mismas casas, las mismas esquinas, pero todo se sentía diferente. La bicicleta volvía a ser suya, ya no era solo algo con lo que estaba peleando, ya no era un problema que tenía que resolver cada vez que se subía a ella. Solo era una bicicleta, y estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Pasó junto a un grupo de niños jugando baloncesto en la acera, se deslizó al lado de un vecino paseando a su perro, y ni siquiera se dio cuenta de lo lejos que había llegado hasta que vio el final de la calle acercándose. Tiró de los frenos, frenando suavemente, y giró para regresar al punto de partida. Mac seguía ahí, ahora con las manos en los bolsillos, observando, esperando. Jason pedaleó de regreso, aún sonriendo. Está bien, sí, esto es sólido. Mick asintió, como si nunca hubiera dudado de ello. Te lo dije. Solo necesitaba un poco de paciencia. Jason saltó de la bicicleta, dejándola apoyada contra su pierna. Se limpió las manos grasientas en los pantalones cortos y luego miró a Mac otra vez, con esa misma curiosidad de antes brillando en sus ojos. Entonces, ¿de verdad montabas en bicicleta? Mac soltó una risa corta. Hombre, todos montaban en bici en esos tiempos. Era nuestra forma de movernos. Si no tenías una bicicleta, estabas atrapado. Jason sonrió con incredulidad. Sí, pero, o sea, tú boxeabas, ¿no? Ya estabas entrenando y todo eso. Mac asintió, estirando ligeramente los brazos. Sí, pero seguía siendo un niño. Igual tenía que ir de un lado a otro. Y en esos tiempos, nadie te llevaba a todas partes. Si querías estar en algún lugar, montabas en bicicleta o caminabas. Jason asintió, como si eso tuviera sentido. Se movió un poco sobre sus pies, con las manos aferradas al manillar sin apretar demasiado. ¿Crees que, si nunca hubieras boxeado, igual serías fuerte? Mick inclinó ligeramente la cabeza, pensando en eso. La fuerza no es solo músculos, chico. Es lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles.
Seguir trabajando en algo. Seguir empujando. Así es como te vuelves fuerte. Jason se quedó con esas palabras por un momento, dejándolas asentarse. Luego asintió. Sí. Tiene sentido. Jason se subió a su bicicleta, agarrando el manillar y mirando hacia la calle. Dudó un segundo, luego miró de nuevo a Mac. Oye. Me llamo Jason, por cierto. Mac sonrió con un gesto. Un gusto conocerte, Jason. Jason asintió, como si estuviera guardando ese momento para recordarlo más tarde. Eres genial, hombre. Mike rió. Sí, tú también, chico. Ahora vete a rodar antes de que la vuelvas a estropear. Jason pedaleó, avanzando con suavidad por la acera. Esta vez, no miró hacia atrás. No lo necesitaba. Su bicicleta funcionaba. Sabía que ya no le fallaría. Giró en la esquina, desapareciendo de la vista, pero había algo diferente en la forma en que se movía. No se trataba solo de la bicicleta. Se trataba de saber que podía arreglarla. Max se quedó allí un momento más, mirando la calle, luego negó levemente con la cabeza con una sonrisa antes de darse la vuelta y seguir caminando. No había pasado nada grandioso. No había cámaras, ni multitud, ni un gran discurso. Solo un niño, una bicicleta y un poco de paciencia. ¿Y para Mac? Eso era suficiente. Jason había estado montando esta bicicleta durante meses, pero esta era la primera vez que realmente se sentía suya. Sin resistencia en los pedales, sin la molesta cadena resbalándose, sin preocuparse de si se rompería en mitad de la calle. Solo movimiento, suave y constante, como se suponía que debía ser. Al principio, mantuvo un ritmo lento, aún esperando que algo fallara, pero cuando presionó los pedales y sintió que la bicicleta respondía exactamente como debía, su confianza creció. Se inclinó un poco hacia adelante, apretó el manillar con más firmeza y se permitió acelerar. El viento golpeó su rostro, fresco y renovador, un contraste total con la frustración que había sentido 30 minutos antes, cuando estaba atrapado en la acera, convencido de que nunca lograría hacer que esto funcionara bien otra vez. Ahora, la duda se había ido. La inseguridad había desaparecido. Ya no pensaba en arreglar la bicicleta, solo en montarla. Jason giró al final de la calle, probando cómo respondía la bicicleta, sintiendo cómo los neumáticos se adherían al pavimento sin tambalearse. Presionó un poco más fuerte, ganando velocidad, sintiéndose más ligero con cada segundo. No se trataba solo de que la bicicleta funcionara de nuevo, sino de la sensación de no tener que preocuparse más por ello, de simplemente avanzar. Pasó junto a un grupo de niños jugando baloncesto en la acera, luego junto a un vecino paseando a su perro, sin siquiera darse cuenta de ellos mientras se concentraba en el ritmo del paseo. Habían pasado semanas desde la última vez que había podido ir tan rápido, desde que había podido simplemente montar sin ese pensamiento molesto en el fondo de su mente de que la cadena podría salirse en cualquier momento. Max seguía de pie en el mismo lugar donde todo había empezado, observando, con las manos en los bolsillos y la misma expresión relajada en su rostro. Jason giró en una curva amplia antes de volver hacia él, con la bicicleta respondiendo a cada movimiento como si fuera nueva. Se deslizó hasta detenerse, plantando los pies en el suelo, todavía agarrando el manillar, todavía sonriendo. Hombre, es como si fuera una bicicleta nueva. Max sonrió levemente, asintiendo de esa manera que daba a entender que siempre supo que esto pasaría. No, es la misma bicicleta, chico. Solo que ahora sabes cómo manejarla. Jason miró el cuadro de la bicicleta y luego a Mac, pensando en eso por un segundo antes de asentir. Supuso que era cierto. La bicicleta no había cambiado, solo necesitaba un poco de trabajo. Un poco de paciencia. Un poco de esfuerzo para asegurarse de que pudiera hacer lo que debía hacer. Era una sensación extraña darse cuenta de que algo podía parecer roto pero no estar más allá de la reparación.
que, a veces, las cosas no necesitaban ser reemplazadas, solo arregladas de la manera correcta. Y cuando lo eran, podían funcionar tan bien como antes. Tal vez incluso mejor. Jason ajustó su agarre en el manillar, cambiando ligeramente su peso, sintiéndose un poco diferente que antes. Un poco más seguro de sí mismo. Ya no era solo un niño con una bicicleta rota. Era el niño que había descubierto cómo solucionarlo, el que había trabajado a través del problema, incluso si había necesitado un poco de ayuda en el camino. Jason no era del tipo que hablaba solo por hablar. Si decía algo, era porque realmente lo estaba pensando. Y en ese momento, mientras miraba a Mac, al tipo que acababa de ayudarlo a arreglar algo que lo había frustrado durante semanas, se dio cuenta de que tenía una pregunta que llevaba un tiempo rondándole por la cabeza. Oye, ¿crees que si nunca hubieras boxeado, igual serías fuerte? Mac inclinó ligeramente la cabeza, considerando la pregunta, y luego se encogió de hombros. La fuerza no es solo músculos, chico. Es lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles. Seguir trabajando en algo. Seguir empujando. Así es como te vuelves fuerte. Jason asintió lentamente, dejando que esas palabras se asentaran. No estaba seguro de si las entendía del todo aún, pero algo en ellas le pareció correcto. Jason se impulsó de nuevo, rodó unos metros hacia adelante y luego se detuvo, mirando hacia atrás. Entonces, ¿qué? ¿Crees que yo podría volverme fuerte? Max sonrió con un ligero levantamiento de ceja. ¿Tú qué crees? Jason dudó por un segundo y luego se encogió de hombros. No sé. Max señaló la bicicleta con la cabeza. ¿Acabas de aprender a arreglarla, o no? Jason parpadeó, mirando el cuadro de la bicicleta y luego volviendo a levantar la vista. Sí. No podías hacerlo hace 10 minutos. Pero ahora sí. Así que sí, también puedes volverte más fuerte. Jason reflexionó sobre esa respuesta por un segundo antes de asentir, apretando un poco más el agarre en el manillar. Genial. Mac estiró los brazos ligeramente, soltando un pequeño suspiro, como si estuviera a punto de seguir caminando. Jason ajustó su agarre en el manillar, mirando hacia la calle, como si estuviera a punto de partir. No era un gran momento, no era nada dramático, solo dos personas que se habían cruzado, que se habían ayudado mutuamente de una manera pequeña, y que probablemente nunca hablarían de esto otra vez, pero que lo recordarían de todos modos. Jason echó un último vistazo por encima del hombro. Bueno, supongo que nos veremos por ahí. Mac asintió, metiendo las manos en los bolsillos. Sí, chico. Nos vemos. Jason se impulsó y comenzó a pedalear. Esta vez, no miró hacia atrás. No lo necesitaba. Su bicicleta funcionaba. Sabía que ya no le fallaría. Mientras Jason montaba, sintió que algo cambiaba. No solo en la forma en que la bicicleta se movía, sino en la forma en que él se sentía al montarla. Ahora había confianza, una certeza que antes no estaba allí. Tomó una curva un poco más cerrada, presionó un poco más fuerte los pedales, se dejó llevar más rápido de lo que normalmente lo haría. Ahora confiaba en ella. Y esa confianza hacía que el paseo se sintiera completamente diferente. Jason pensaba que el problema era solo la bicicleta. Que si lograba arreglarla, todo estaría bien. Pero ahora, mientras avanzaba por la calle, sintiendo el suave deslizamiento de las ruedas bajo él, se dio cuenta de que era algo más. No se trataba solo de llegar de un lugar a otro. Se trataba de saber que si algo se rompía, él podría encontrar la manera de arreglarlo. Tal vez no siempre solo. Tal vez, a veces, con un poco de ayuda. Pero aún así, podía hacerlo. Para cuando Jason llegó a su casa, ya estaba pensando en otras cosas que haría más tarde, a qué jugaría, que iba a comer. Pero en algún rincón de su mente, la conversación con Max seguía ahí, guardada como una lección pequeña pero importante que no esperaba aprender hoy.
Mac vio a Jason desaparecer calle abajo, luego se limpió las manos en sus jeans por última vez antes de darse la vuelta y seguir caminando. No había pasado nada grandioso. No había cámaras, ni multitud, ni un momento viral. Solo un niño, una bicicleta y un poco de paciencia. ¿Y para Mac? Eso era suficiente. Jason rodó por el vecindario, su mente aún reproduciendo la conversación con Mac. Al principio, no pensó demasiado en ello, simplemente dejó que la bicicleta lo llevara hacia adelante, con el viento golpeando su rostro y las calles familiares pasando a su alrededor. Pero mientras pedaleaba, se dio cuenta de que algo se sentía diferente. No solo la bicicleta, aunque ahora iba más suave que nunca, sino la forma en que él se sentía al montarla. No se trataba solo de tener ruedas de nuevo, sino de saber que si algo salía mal, él podía arreglarlo. Antes de hoy, cada vez que montaba, había un pequeño miedo en el fondo de su mente. El miedo a que la cadena se soltara otra vez, a quedarse atrapado en algún lugar, a tener que caminar todo el camino a casa empujando una bicicleta rota. Ese miedo había estado ahí por tanto tiempo que ni siquiera se había dado cuenta de lo mucho que lo frenaba. Pero ahora, había desaparecido. Ya no pensaba en lo que podría salir mal. Solo montaba. Cuando llegó al final de la calle, miró por encima del hombro, esperando ver a Mac todavía allí. Pero ya se había ido. Jason sonrió levemente, sacudiendo la cabeza. Mike Tyson había aparecido de la nada, lo había ayudado a arreglar su bicicleta, le había dado algunas palabras de sabiduría, y luego había desaparecido como si nada. Como si solo fuera otra parte de su día. Tal vez lo era. Jason no habló mucho de eso ese día. Sus amigos le preguntaron dónde había estado, por qué había tardado tanto en volver, y él simplemente se encogió de hombros. Tuve que arreglar mi bicicleta. No sentía que fuera algo que necesitara explicar. No era una historia increíble, al menos no para él. Era solo algo que había pasado, como cualquier otra cosa pequeña en un día normal. Pero más tarde esa noche, mientras estaba sentado en su habitación, girando una pelota de béisbol entre sus manos sin pensar demasiado en ello, las palabras de Mac seguían ahí, resonando en su mente. Acabas de aprender a arreglar eso. Te tomó un poco de tiempo, pero lo resolviste. Así es como te vuelves bueno en cualquier cosa. Pensó en lo frustrado que había estado antes, en lo cerca que había estado de rendirse y caminar con su bicicleta hasta casa, en cómo lo había solucionado, no solo, claro, pero aún así había sido parte de ello. Había observado, había aprendido, había entendido. Tal vez eso era lo que Mac quería decir. Tal vez la fuerza no tenía que ver con poder atravesar paredes o ganar peleas. Tal vez se trataba de no rendirse, incluso cuando algo parecía imposible. Unos días después, Jason iba montando en su bicicleta cuando pasó por un tramo de pavimento irregular, sintió como la bicicleta se tambaleaba por un segundo y luego escuchó ese temido sonido metálico. Frenó instintivamente, con el corazón hundiéndose, ya sabiendo lo que había pasado. La cadena se había salido otra vez. Por un segundo, la frustración volvió a surgir, no otra vez. Suspiró, rodando su bicicleta hasta la acera, listo para pasar por todo el proceso de lucha con ella, de ensuciarse las manos con grasa, de probablemente volver a molestarse. Pero entonces se detuvo. Esta vez, sabía qué hacer. Esta vez, no estaba mirando la bicicleta como si fuera un problema sin solución. Esta vez, ya había aprendido a arreglarla. Así que se agachó, tomó una respiración profunda y empezó a trabajar. Sin pánico. Sin estrés. Solo paciencia. ¿Y unos minutos después? La cadena estaba de vuelta en su sitio, sus manos estaban un poco sucias, pero ya estaba sobre su bicicleta de nuevo, pedaleando como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Ya no estaba frustrado. Porque ahora, no tenía miedo del problema, sabía que podía manejarlo. Mac nunca supo que Jason arregló la bicicleta por su cuenta ese día.
no necesitaba saberlo. Ese no era el punto. No había ayudado para ser recordado, no había dado consejos esperando ver los resultados. Simplemente había estado ahí en el momento, ayudando a alguien que lo necesitaba, y luego había seguido adelante. Así era como funcionaban las cosas. La gente siempre hablaba de los grandes momentos en la vida, de esos con luces brillantes, grandes multitudes, peleas que hacían historia. Pero la verdad era que la mayor parte de la vida no se trataba de esos momentos. Se trataba de los pequeños. Los que no salían en los titulares, los que no se publicaban en internet, los que no parecían legendarios en ese momento. Pero a veces, esos momentos se quedaban contigo más tiempo del que esperabas. ¿Y eso? Eso era suficiente.